Este es el segundo castigo divino presidencial, porque estamos tratando de contratar al mejor trabajador para el Ecuador y quien haga de su banda precisamente lo contrario a esto. Hoy nos enfrentamos al siguiente candidato presidencial, nos referimos a Javier Hervas, de la Izquierda Democrática. Vamos a ver cómo le va en su entrevista de trabajo. Bienvenidos al castigo. Siguiente. Buenas tardes. Mascarilla afuera. Nombre. Javier Hervas. Así, sin segundo apellido, sí. Pero Marcelo Javier Hervas Mora. Marcelo Javier Hervas Mora. Usted aplica para el cargo de... Presidente de la República del Ecuador. Vamos con las preguntas. ¿Dónde se enteró de esta vacante? Bueno, el deseo de hacer un cambio positivo en el país es la que me anima a candidatizarme. Y el auspicio de Ley de Listas 12, por supuesto. ¿Pero dónde se enteró que estaba vacante el cargo? Es público y notorio. ¿Por qué piensa dejar su trabajo actual? Porque es un reto mucho más importante. El redireccionar positivamente a nuestro Ecuador. ¿Ha trabajado chuchaqui alguna vez? Nunca chuchaqui. Nunca. Aquí no. ¿Borracho? Tampoco. Muy bien. ¿Ha tenido sexo en espacios laborales? No he tenido sexo en espacios laborales. ¿Su aspiración salarial? Mi aspiración salarial, la de un médico ecuatoriano. ¿Qué conoce de esta empresa? Si le pregunto dónde queda el cantón San Pedro de Huaca, ¿qué me dice? Con franqueza no conozco todos los 221 cantones que tiene el Ecuador, pero te lo podría averiguar. En Carchi. ¿Lo han despedido de algún trabajo? No, nunca. ¿Qué me puede decir de su jefe anterior? Bueno, tengo un jefe que es mi esposa, que es actual, y llevo más de 25 años en el emprendimiento, de tal manera que es una cooperación entre los colaboradores y la directiva de la empresa. ¿Ha sido el típico jefe encendido en las fiestas de la empresa que se pone coquetón con la de contabilidad? No, nunca coqueteo con ninguna otra mujer que no sea mi esposa. Perfecto. ¿Cuáles cree que son sus principales habilidades para el cargo? Bueno, el conocer las oportunidades que tiene nuestro país, el venir haciendo 25 años de una carrera productiva, hacer patria desde la creación de trabajo y, por supuesto, de conocer el aparato productivo ecuatoriano. Vamos, segundo filtro, la entrevista a profundidad. Castigo Divino. Bienvenidos a una edición más del Castigo Divino Presidencial. La segunda edición. Hemos ya pasado el primer filtro con el candidato, que es la entrevista de trabajo. Como les digo siempre, el Ecuador se presta a contratar a su principal trabajador, a su principal gerente, a su principal CEO, como dicen los pelucones. Y por eso este espacio lo que pretende es darles a ustedes la mayor cantidad de herramientas para que tomen una decisión coherente el próximo febrero, cuando decidamos a quién le entregamos el timón de la patria. Agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Canva, que se levanta en la República del Salvador, en el centro comercial y moderno de esta maravillosa capital. Seguros Confianza también, muchísimas gracias por volver al castigo. El Seguros Confianza, un viejo aliado del Castigo Divino. Ron Barceló, también, sabroso roncito. Porque este es el único programa que tiene bastante alcohol en las manos y también alcohol en el guarguero. Y cerveza Latitud 0, 100% Moslaca, que también nos acompaña durante mucho tiempo. Sin más, ya conocen al invitado, pero vamos a la entrevista a profundidad del Castigo Divino con ustedes, el señor Javier Hervas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Un gusto estar aquí. Bien, salud. Porque en la entrevista de trabajo... Chilín. Dijiste que nunca he trabajado chuchaqui. Es como la típica respuesta así de reina de belleza. De que soy perfecto, nunca he hecho nada, jamás. Es imposible que nunca hayas trabajado chuchaqui. ¿Por qué me mientes en la cara en plena entrevista? A ver, trabajar chuchaqui es que te metiste una tremenda bomba
y así amaneciste. Créeme que desde los 17 años no me he metido una tremenda bomba. Por supuesto que tomo y disfruto de estar con amigos y con la familia. ¿No te has metido una tremenda bomba desde los 17 años? Desde los 17 años. ¿Y qué has hecho de aquí Pero para acá? mira lo que me pasó. Lo que recuerdo, porque tenía ahí unos lapsus. Despierto y estoy mi cabeza en el inodoro trasbocando. Y una mano me saca... Trasbocando, vomitando. Vomitando, sí. Una mano me saca la cabeza y regreso a ver y era la chica que me encantaba. Nunca más le volví a ver a esa chica. Entonces, desde ahí es la última vez que... Si tú eres la chica y estás viendo este programa, pues fuiste la que corregiste el mal andar. Y esa fue la última chuma. O sea, de quedar inconsciente es la última. Entonces, esa fue tu última bomba. Esa fue la última bomba de quedar inconsciente. Pero uno no tiene que estar chuchaqui precisamente... O sea, no tienes que terminar con la cabeza metida en el excusado para tener chuchaqui el día siguiente. Yo con 2 roncitos del día siguiente ya estoy golpeadito. Yo lo que te puedo decir es que he aprendido a tomar. Cuando voy a China por mis negocios, y he ido 38 veces a China. Y los chinos chupan duro. Y para hacer negocios con ellos tienes que tomar bastante. La ventaja es que en nuestro volumen corporal, y también yo creo que es un tema entre la raza asiática y la nuestra, ellos pueden tolerar mucho menos el alcohol que nosotros. Ah, se chuman y... Se chuman muy rápido. Sí. Y ahí les puedes vos jugar Barcelona, pues loco. Bueno, el problema es que no es tan fácil. ¿Pero por qué siempre ellos nos juegan Barcelona? El problema es que tienes una mesa redonda que cuando se chuma el jefe, el subalterno comienza a brindar contigo y luego cada uno. Entonces tienes que mantener ahí una... Solo tienes que aguantarlo de 20. Casi que sí, así es. Oye, pero siempre es con trago de las negociaciones en China. Básico, sí. Pero uno diría, si los chinos son los que se chuman, uno debería aprovecharse y nosotros hacer grandes negocios, pero los chinos siempre nos ven las huevas. Bueno, y también los japoneses, la diferencia es que... ¿También nos ven las huevas o también se chuman rápido? También toman y toman bastante, pero hay una diferencia. Con los chinos lo que haces es tomas inmediatamente y el trago fuerte. Y son shots, todo el tipo de shots. Es fondo blanco todo el tiempo. En cambio con los japoneses tienes un protocolo que comienzas a tomar cerveza con la cena, después pasas a un trago que es hecho con papa, que se llama el shochu, que es con agua y hielo, es un destilado de papa. Después pasas al whisky, que tiene un excelente whisky, un scotch japonés espectacular. Y entonces, claro, vas avanzando el grado alcohólico. Mira, mi esposa es de Rusia y en Rusia tiene un lema y funciona. ¿Qué ves? Tú estás rodeado y nunca he chupado, dice, desde los 17. Una regla fundamental es que tienes que ir aumentando el grado alcohólico. Entonces, yo te veo que tú comienzas con vino y luego vas aumentando, vas ahorita bien. Ya fuimos directo al ron nomás. Si de ron nos vamos al vino, ahí estamos golpeados. Ya no hay que regresar. No hay que regresar. Ya cuando estás con cosas grado duras, alcohólico, solamente ir subiendo los grados alcohólicos. Y si ya empiezas, claro, si ya empiezas con ron, ya de aquí con lo ron, siguiente ya es punta y de aquí ya no hay vuelta atrás. ¿De dónde saliste? Bueno, yo soy un ciudadano. La gente dice, ¿y este? ¿Quién es de? ¿Quién es? ¿De dónde sale? ¿Y cómo así? En los medios me preguntan, ¿en dónde comenzó ese bichito del interés por la política? No, aquí yo te pregunto, ¿de dónde saliste? ¿De dónde salí? Yo soy un ciudadano ecuatoriano, nacido en Guayaquil, vivo aquí en Quito, ya y mi actividad productiva en la provincia de Cotopaxi. Ya. Sí. Y he pasado mucho tiempo fuera del Ecuador, en la escuela, la hice en muchos países, igual que el colegio. Mi padre... Y te graduaste en Colombia también. Y la universidad en Colombia. De La Sabana, en la Universidad de La Sabana. Universidad de La Sabana, Ingeniería de Producción Agroindustrial. Mi padre, un funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano. ¿Fue embajador de Lucio? Claro, pero comenzando desde tercer secretario. Es decir, mi padre hizo toda la carrera diplomática. Estuvo en Washington, después en Polonia, 4 años, en la época en la cual la flota petrolera ecuatoriana compró muchos barcos en los astilleros polacos y nosotros estamos ahí invitados cada vez que esos barcos ya pasaban a entrar en servicio. Luego 4 años en la Embajada de Ecuador en Lima, Perú, 4 años en Naciones Unidas y justamente... Pero tú con tu viejo, o sea, tú te criabas claro, como el típico hijo de diplomático que es de aquí y no es de allá. Claro, yo no tengo esos amigos de la escuela, que de toda la vida. Por supuesto que mis amigos del colegio, regresé a Ecuador a hacer 5º y 6º curso en el Intisana. Entonces son los amigos míos del colegio. Del Opus eres entonces. A mí me votaron del Intisana, hermano. No logré graduarme. Bueno, a mí no me llegaron a votar. No soy del Opus Dei, pero por supuesto que tengo mi creencia, tengo mis principios religiosos. ¿Cuáles son tus principios religiosos? Bueno, o sea, la religión de mi familia, religión católica,
Y por supuesto ya la espiritualidad, que más allá de la religión es los valores que tú conllevas. Pero eres un católico practicante, un católico de domingos en misa, de... No te puedo decir que voy todos los domingos a misa, pero cuando voy con la familia y nos gusta ir a misa juntos. Ir a misa solo, francamente, muy rara vez de hecho, pero cuando voy con mi familia me encanta hacerlo. Si cachas que de los inicios de la izquierda democrática, si es que ellos vieran al futuro y dirían, nuestro candidato al presidente en el 2021 va a ser mono, para empezar, y segundo, católico practicante. Y don Rodrigo Borja de 1970 se prendería en llamas. Pero créeme que yo no veo ninguna inconsistencia. Por una parte, yo te puedo decir con franqueza, con los valores con los cuales yo fui formado por mi familia y con los valores que he desarrollado justamente en esta carrera de hacer empresa, de hacer industria, de hacer emprendimiento, comulgo totalmente. Ya, pero lo que voy es de que la izquierda democrática, ya vamos a hablar de eso, era en sus inicios un partido ideológico. ¿Ya? Lo sigue siendo. Partido de centro-izquierda. Ya vamos a hablar de eso. Pero en su tiempo era profundamente de izquierda, de centro-izquierda, de socialdemócrata, casi que anticuras y anti mucha religión, ¿no? Bueno, o sea, en la campaña que en un momento dado hizo justamente el doctor Rodrigo Borja, de lo que yo me acuerdo, en ese momento ni siquiera tenía la edad para poder votar, pero claro, viendo la historia, parte de lo que le atribuían, de cómo quemarle al doctor Rodrigo Borja, le querían llevar por ese lado de ateo, de anticristiano. Pero mira, yo creo que la religión, la espiritualidad, de ninguna manera está ni opuesta ni contraria al que tú tengas principios políticos con los cuales tú quisieras ver a tu país desarrollarse. Pero, ¿cómo apareces en la política? Porque la gente dice, a ver, y este señor, a ver, que en la vida ha sabido que existías, en el ámbito político, en el ámbito público, en el ámbito privado tienes tu nombre, y tu trayectoria, pero en el ámbito político eres un desconocido, y aparece este señor en la papeleta. ¿Cómo así? Y la gente dice, ¿quién es este hombre? ¿De dónde salió? Bueno, yo no tengo una carrera política, pero sí tengo experiencia en el sector productivo de generar pero trabajo. ¿cómo asomas en la papeleta, mi hermano? O sea, vos estás un día en Cotopaxi, echado, cultivando brócoli, y ¡ping! Aparece la izquierda democrática y dice, señor Herbas, usted va a ser candidato a la presidencia de la República. El tema político me ha apasionado hace mucho tiempo, y mucho más en estos últimos años, viendo el deterioro que hemos tenido como sociedad, como país. Ahora, te iba a contar cómo comenzó ese interés por la política. Eso va desde la universidad. Yo siendo extranjero, allá en Colombia, me eligieron presidente de la Facultad de Ingeniería y créeme que en ese momento yo era una persona tímida, muy metido en mis estudios y yo me metí como candidato, más como un tema personal, porque la primera vez que me paré al frente de una aula de estudiantes desconocidos, créeme que daba vergüenza ajena, porque francamente me parecía hasta un tartamudo. Pero mira, fui electo presidente de la Facultad de Ingeniería y eso para mí fue una vivencia de vida importante, porque no solamente que vencí esa timidez de alguna manera, pero también es esa experiencia de pasar de ser un espectador que puedes opinar, criticar, a ser un actor en donde realmente tienes la capacidad de gestión. Luego regreso acá al Ecuador, ya graduado, cursé una maestría en administración, cursé una maestría en ciencias políticas como un hobby, digamos, no les llamamos hobby, como un interés, como un deseo. Yo siempre he pensado que en mi vejez poder hacer política. ¿La maestría en ciencias políticas en dónde? En la Flaxo. Yeah. Y ese interés de ver un país mejor. Yo adoro el Ecuador, te contaba, he vivido muchos años fuera del país y adoro las condiciones y la calidad de vida que puedes tener aquí en el país. Sí, todo sí, pero a todos nos gusta la política y todo, pero no nos lanzamos de candidatos. ¿Cómo se te ofrece a ti la oportunidad? Bueno, a través de un amigo, yo hice porque un curso. Tú no eras afiliado y partidario de la izquierda democrática y tal y cual, ¿no? No he tenido una trayectoria política, tampoco una militancia partidista. Claro, entonces, ¿cómo comulgo con los valores? Sí, no lo dudo, pero no eras partidario, no eras afiliado, no habías participado en procesos internos en la izquierda democrática nunca, y un buen día
aparece tu nombre. ¿Cómo sucede ese acto de alquimia política y magia? Mira, yo te digo, soy una persona espiritual y la lógica es bien difícil. No me digas pero que el Dios proceso te mandó a Vilma Andrade. pero te digo que el proceso ha sido muy armonioso. Y te cuento, yo hice un curso de formación en coaching ontológico y ejecutivo, un curso de 1 año. Y ahí fui compañero de un muy buen amigo y a través de este amigo es justamente como yo llego a tener un diálogo con los directivos de la izquierda democrática y en función de ese diálogo y otro más, termino estando ahora presentándome como candidato ¿Pero a la tú presidencia de la propusiste República. o ellos te propusieron? Fue una conversación que básicamente en función de esa conversación yo les manifesté sin duda mi interés de que para hacer un cambio en el Ecuador tiene que venir desde arriba. No Porque podemos... se suponía que este chico Inti Groneberg, nunca puedo pronunciar su nombre, iba a ser el candidato presidencial de la izquierda democrática. Y ese fin de semana, porque fue como un viernes y sábado, pim, pas, pum, apareciste vos. ¿Qué pasó ahí adentro? Bueno, yo te puedo, ¿Por qué se barajó el otro? No conozco los detalles de lo que pasó con Inti, pero sí te puedo decir, en la conversación que tuvo con los directivos de la izquierda democrática, una apuesta hacia el sector productivo, hacia justamente la generación de trabajo, a un futuro del Ecuador donde haya plazas de trabajo. Pero vieron encuestas, supongo, Vilma es experimentada en política y no llegan ni al 1%, pues, brother. Mira, yo lo que te puedo decir es que Según su dato. mira, yo efectivamente no tengo una carrera política. Pero déjame te acabo estoy diciendo mi que no idea. llegas ni al 1%, no estoy hablando del pasado, estoy hablando de ahora. Es que yo no tengo una trayectoria política, eso es obvio, pero por supuesto que estamos haciendo, las propuestas son las que estamos llevando a la ciudadanía. Te decía, yo no tengo una carrera política, pero sí experiencia en lo productivo. Yo no he saltado de partido en partido cambiándome la camiseta, pero sí he abierto mercados para los productos ecuatorianos de muchos países del mundo. Vamos a hablar de tu trayectoria. Pero hay gente que puede decir, brother, nos cuestas plata, ¿ya? O sea, nos va a tocar gastar plata en tu candidatura. Y no tienes posibilidades de ganar, no te conoce la gente, vas a sacar 1%, 2%, y nosotros como ecuatorianos tenemos que sacar las chequeras y pagarte la campaña. ¿Qué le dices a esa gente? Bueno, si hablamos de encuestas, mire la realidad. El 60% de los ecuatorianos está buscando un liderazgo nuevo. El 50% de los ecuatorianos no ha tomado su decisión de voto. La realidad es que el escenario está abierto. Por supuesto, para que en una campaña ¿Pero electoral... qué le dices a esta gente que dice, yo por qué te voy a pagar la campaña a ti, hermano, si es que no tienes posibilidades? No sé, es respetable la opinión de cada uno. La realidad es que justamente me candidatizo porque hay las posibilidades, porque el escenario está abierto, porque como país no nos merecemos tener las obras de un populismo, las obras de un anarquismo. Tenemos la oportunidad de redireccionarnos positivamente en esas próximas elecciones. Es una oportunidad, y no hablemos de un nombre ni de una lista, es una oportunidad para el Ecuador de redireccionarse positivamente para así salir de esta profunda crisis económica, social y de valores que atravesamos. Salud, salud. Salud. Solo yo me estoy tomando mi vaso y vos no te estás tomando. Salud. Luego enseñamos las tomas de cómo terminamos con la cabeza en el baño y toda la cosa. Se puede decir también, ¿por qué no los sectores democráticos, donde creo que tú estás posicionado, no se unifican? O sea, ¿por qué dispersar el voto? ¿Por qué le exigían, por ejemplo, a Otto declinar su candidatura o que la derecha se junte de cierta forma? Tú estás en la centro izquierda, aunque tu carrera y tu trayectoria sea de centro derecha, en realidad por lo empresarial, porque la vida empresarial, mal o bien, te tira hacia el centro derecha. Y hay quien dirá, ¿por qué dispersan el voto? ¿Por qué aparecen 15 gallos en la papeleta y no unificamos la tendencia? Que la tendencia puede ser de izquierda, puede ser de derecha. Claramente hay una tendencia que es, ¿volvemos al populismo totalitario o no volvemos al populismo totalitario? ¿Y por qué abonamos la dispersión del voto? Tenemos que hacer una nueva manera de hacer política en el Ecuador. Por supuesto, yo soy un nuevo político, pero esa nueva manera, alianzas bienvenidas, todos los que se quieran sumar a la propuesta, pero de ninguna manera en componendas, de ninguna manera yo te doy para que tú me des algo. O sea, la manera... ¿Quién ande la componenda? No, me refiero, si tú me hablas, ¿por qué no se hacen alianzas?
invitados, cualquier partido. De hecho, el día de ayer que estuve en Cotopaxi, hay un movimiento independiente en Cotopaxi que ya hizo una alianza, vino, pero sin ninguna condición, sin ninguna componenda. Eso es el punto. O sea, cambiar esa manera de hacer política en la cual para hacer esa alianza tú tienes que dar algo a cambio de otra cosa. Aquí lo que nos mueve son las propuestas de tener un Ecuador que se redireccione positivamente. Hay mucho por hacer. Hoy en día como sociedad enfrentamos muchísimas urgencias. Pero ante tanta urgencia, las propuestas. Ya, pero si es que por dispersar el voto gana Arauz, ¿qué te hacemos? Mira, es que no puede ser ese el escenario de análisis. En Cotopaxi, hermano. Mira, la realidad, nosotros tenemos nuestras propias encuestas. Lamentablemente, ¿qué dicen tus encuestas? Como te iba a decir, lamentablemente también hay poder económico. La realidad es que primero está Arauz con el 21%. Pero ¿qué dicen realmente las encuestas? Arauz primero con el 21%. Así es. ¿Y segundo? Lazo llegó a tener el 26% y ahorita está con el 19%. Más bien 19. Se ha desinflado. Así es. Desinflado. Así es. Y entonces 21, margen de error, están empates, dices más o menos. Más o menos. Y ya cooperas con el 11%. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Y tú? Pero eso es lo que cuéntame cómo estás tú en tus encuestas. Mira, yo arranco con menos del 1%. Soy un hombre desconocido en el Ecuador. En tus propias encuestas tienes menos del 1%. Así, pero mira, te explico. Pero falta toda la campaña. Pero tú conoces lo que son las encuestas. Por una parte, las encuestas lo que te muestran es la fotografía de ese momento. Sí. Y en esa fotografía de ese momento es 60% de los ecuatorianos quieren un liderazgo nuevo, 50% de los ecuatorianos justamente no han tomado su decisión de voto. Pero vos sabes que no es que ese 60% va a tomar una decisión de voto distinta, sino que ahorita le vale carpeta y luego muchas veces vota según la tendencia. ¿Quién es que está y quién es que medio está ganando? A ver, ya, bueno, ya, no, este sí, este no. Mira, alguna vez en una entrevista me decían, es que en el Ecuador no hay suficiente educación para votar. La realidad no es esa. La realidad es que en el Ecuador hay muchísima necesidad. Y en función de esa necesidad, lamentablemente tenemos malos políticos que tratan de canalizarla en función de un discurso electoral. Aquí nosotros no tenemos ninguna demagogia, tenemos una propuesta. La Izquierda Democrática, un partido serio, con presencia nacional. Y tú me preguntabas hace un momento, ¿cómo hacemos para no dispersar tanto el voto? Mira, parte de nuestras propuestas, nuevas propuestas, es justamente tienes que tener partidos políticos con definiciones claras en cuanto a requisitos. Si quieres candidatizar a alguien a la presidencia de la República, que tengas estructura nacional, que tengas, mira, la ID Listas 12, el único partido que tiene un instituto de capacitación, Emanuel Córdoba Galarza. Tienes que capacitar. Que era manejado por el señor Mideros, que era un correísta acérrimo. El instituto de Manuel Córdoba Galarza era dirigido por el señor Andrés Mideros, que tremendo correísta. Mira, la Izquierda Democrática, sí, sí, claro, le conozco a Andrés, una persona muy preparada, pero lo que te puedo decir... Muy preparada, pero en el correísmo, pues, brother. Pero no está en el correísmo. Pero mira... ¿Cómo que no, hermano? Si es que fue hasta director de un centro de defensa de la revolución. Hay muchos ciudadanos ecuatorianos muy preparados que se dejaron convencer por ese discurso. ¿Tú fuiste correísta? Yo nunca fui correísta, te digo con franqueza. Pero muchos ciudadanos ecuatorianos extremadamente bien preparados y gente y ciudadanos muy valiosos para el país. Se dejaron convencer por un discurso que cuando vieron que no fue real, se fueron separando. Casi toda la izquierda democrática se fue al correísmo en su momento. Y muchos fueron a otros partidos. Por eso te digo, la Izquierda Democrática ha sido semillero de muchos partidos. Pero sí estás consciente de que la Izquierda Democrática apoyó el correísmo en buena parte de la Izquierda Democrática. El doctor Borja, muy respetable, guardó silencio durante 10 años frente a un atropello de las libertades y de la sociedad brutal. El doctor Borja nunca dijo esta boca es mía. Él dijo me he retirado. Yo no creo que de política peor, no siendo presidente de la República, te puedes retirar de la política. ¿Y qué opinas del silencio del doctor Borja durante 10 años? Mira, yo no te quiero dar opiniones personales de alguien, pero sí te puedo decir que estuve es el líder en histórico la casa, de tu partido. Por supuesto, estuve en la casa del expresidente, del doctor Rodrigo Borja, una persona excepcional. Eso no lo dudo. No lo dudo con él por la cantidad de anécdotas. No pero lo mira, dudo. Lo que a mí tiene un gran castigo divino conmigo el doctor Borja. Pero lo que yo digo es cómo tú eres lo que quiero que tú eres ahorita la cara visible, el líder nacional, si bien puede servir o cambiaron y eligieron a un presidente que no recuerdo el nombre del partido. Tú eres el candidato presidencial de la Izquierda Democrática, ya que no es cualquier cosa. Tal vez ahora está disminuida, pero no ha sido históricamente cualquier cosa. Y el líder histórico de tu partido
guardó silencio 10 años durante la cuasi dictadura más horrenda que hemos pasado durante el siglo XXI. ¿Qué opinas de eso? Tienes que tener una opinión. Mira, todas las personas pueden cometer errores. ¿Crees que fue un error? ¿Cómo? ¿Crees que fue un error del doctor Borja haber mantenido silencio? Yo creo que si tú quieres participar en la política ecuatoriana, por supuesto que tienes que dar tu opinión. La decisión del expresidente, doctor Rodrigo Borja, que lo conversé con él, la decisión de él fue... ¿Le dijiste por qué no dijo nada? Bueno, eso te digo, en palabras de él, yo he dado mi vida ya está viendo a esto, el hacer doctor política Borja en Ecuador. cabreadísimo en la caja debe estar. Doctor Borja, sírvanse un roncito. Él decidió dar un paso fuera de la política y ha sido consistente en eso. Desde que tomó esa decisión hasta el día de hoy. Él sigue dedicado a hacer su enciclopedia política y la sigue nutriendo, sigue trabajando en eso. Pero casi toda la izquierda democrática terminó en Alianza País. Incluso el hermano del doctor Borja terminó de embajador del correísmo, ¿no? Mira, si nosotros nos seguimos lamentando de cantidad de cosas que han pasado negativas en el país, no vamos a poder avanzar. Y han pasado muchas cosas muy negativas en el país. Pero debe haber un mea culpa de la izquierda democrática. Mira, por eso ha estado siempre al borde de la extinción. Llegó a desaparecer. A desaparecer la izquierda democrática, justamente. Augusto Barrera casi le quita el edificio incluso. Sí, han pasado por mucho. Y justamente eso fue uno de los efectos del gobierno anterior. Esa desinstitucionalización del Estado ecuatoriano y también de la democracia. Pero es que los partidos tradicionales también dejaron de representar a la gente. Rafael Correa no es un fenómeno que aparece porque sí. Rafael Correa es un fenómeno que aparece y luego hace porquería y media, pero aparece después de que los partidos tradicionales, izquierda democrática, tradicionales en lo que se puede considerar tradicional en Ecuador, ¿no? O sea, porque tradicionales es partidos como el conservador o el liberal en Colombia que tienen cientos de años. Aquí tradicionales son a partir de los años 80 para adelante, entre esos la izquierda democrática. Entonces, la famosa partidocracia, ¿ya? Tú eres un partido, tú estás en un partido que entra supuestamente dentro de la casilla de la partidocracia, ¿ya? De los viejos partidos, de el febresborgismo, que lo llamaron también en algún momento. ¿No tiene como partido alguna responsabilidad en lo que ha pasado en el país en los últimos 25 años? Mira, con franqueza, Luis Eduardo, yo discrepo contigo totalmente. El que quieras que una organización y cualquier error que haya cometido, que lo quede de por vida tachado. O sea, cualquier persona puede cometer tienes errores. Tienes posibilidad de renovarte, siempre. Pero es que es la democracia. El que haya partidos políticos sólidos. ¿No? Cuando tú mencionar que la partidocracia ya comienza a ser como algo despectivo en el términos de que lo que hizo el anterior gobierno. No, yo te estoy diciendo lo que dice el discurso. Yo digo que Correa apareció con ese discurso, claro, ya aprovechando los errores de los partidos tradicionales. No es de que yo la partidocracia y tal cual. Algún rato te contaré qué es lo que yo pienso sobre los partidos tradicionales y cómo los partidos y la estructura de partidos se ha convertido más bien en vehículos electorales. Me subo aquí para llegar a la papeleta y punto. Pero a lo que digo es de que la política vieja, en la que la izquierda democrática era un actor principal y potente, tanto así que gobernó durante 4 años, ¿alguna responsabilidad tuvieron o no tuvieron? Yo lo que te puedo decir es que la izquierda democrática, un partido admirable por su estructura, llega a tener comités variales, algo que los demás partidos hasta el día de hoy no podían hacer. Correa tiene células, pero hasta terroristas por todo lado, hermano. Pero mira, por supuesto que llegó a tener en la época, cuando fue gobierno de izquierda democrática, una estructura muy fuerte y después con el tiempo, al no haber gobernado tantos años el país, evidentemente un desgaste, pero yo te puedo decir francamente, yo le di la vuelta al Ecuador que la terminé hace 2 semanas. Yo sí puedo ver un antes y un después de la militancia, una militancia un poco tímida al inicio y ese antes y después de cómo se han activado. Se está entusiasmando a la gente. Pero claro, es un partido que conecta muchísimo con la historia, pero también con el presente. Mira, ¿qué pasa si generamos un desarrollo económico en el país y no atendemos las necesidades sociales? Podemos ver lo que pasa en otros países. Regresa el populismo, y algunos de primera vuelta, pero esa es la oportunidad que tenemos de redireccionar positivamente el país, no solamente en términos económicos, es que tenemos que tener un gobierno que atienda las necesidades sociales justamente para que no sea un caldo de cultivo, para que regrese el populismo. Yo te entiendo. Yo entiendo de que, digamos, si es que vas a Tulcán, y digo Tulcán porque Carchi siempre ha sido un bastión donde
La izquierda democrática ha estado viva todo el tiempo. El presidente del partido, Guillermo Herrera, perfecto del Carchi. Claro, el Carchi es un bastión de la izquierda democrática donde ha estado vivo siempre. Quito era el principal bastión y ha desaparecido la representatividad. Tanto es así de que, bueno, iban a ganar la alcaldía de Quito y ya creo que repartían y ya tomaban decisiones y el general Moncayo pasó lo que pasó, quedó tercero. Pero, ¿qué pasa cuando Javier Herbas va a Muisne? O sea, ahí al Esmeraldas profundo, a Pozorja, al Guayas lejano y periférico de la gran ciudad. ¿Qué onda la izquierda democrática? Bueno, no tiene la estructura que se va a tener, evidente, por supuesto, pero lo estamos justamente reconectando. He estado en Esmeraldas, he estado en Guayas y así vamos progresivamente conectando con esa militancia. Y lo que te puedo decir es que encuentro personas de más de 60 años, pero totalmente, digamos, con una nostalgia y con unas ganas de participar admirable, como también jóvenes que en función del discurso y la propuesta, por supuesto que conectan con el partido. Pero tú ya no te consideras mono. Yo nací en Guayaquil, he vivido ciertas temporadas de Guayaquil, pero francamente no... Tengo familia en Guayaquil, pero francamente pasar todo un año completo viviendo en Guayaquil, no. Resido aquí. O sea, tú, si te preguntan afuera cuando estás chupando con los chinos, te dicen, ¿de dónde es usted? ¿Tú qué respondes? De Ecuador, nací en Guayaquil, claro. Pero yo soy guayaquileño, dices tú, o yo Pero soy claro, quiteño. O sea, yo nací en Guayaquil, por supuesto, y me encanta Guayaquil, y conozco bastante Guayaquil, y me encanta comer caldo de Pero manguera, pero es más probable que te pierdas en Guayaquil que te pierdas en Quito. Si me pones Quito en ese escenario, Quito claro, lo manejas mucho Quito más. Manejo todos los días, y en Guayaquil no estoy todos los días, por supuesto. Oye, ¿y tú crees que los guayaquileños son de izquierda? ¿Hay guayaquileños de izquierda? Mira, yo lo que te puedo decir es que en general la sociedad ecuatoriana tradicionalmente ha tenido un pensamiento de centro-izquierda. En la sierra, brother, en la sierra. No, mira, y en la costa también, por supuesto, hay un no se nota liderazgo de la muy izquierda. importante en Guayaquil en función justamente de las obras que se han podido hacer. Pero también existe en el ciudadano ecuatoriano en general la necesidad de una atención social. Mira, nosotros hemos generado un programa de gobierno que le hemos denominado Soluciones Concretas para sacar al Ecuador de la crisis. Y está estructurado en 3 pilares. Soluciones económicas y productivas, soluciones de justicia social. Vamos a ir a la propuesta, pues no te me adelantes. Vamos a ir. Yo sé que eso es lo que vienes repasando, pero y te voy a dar chance de hablar de eso, pero quisiera un poco más conocer tu lectura y tu reflexión sobre el Ecuador político, ¿no? Salud. Chilín. Chalín. A ver, pero tomaste, ¿por qué estos sorbitos zanahorias que te tomas? Eso sí, pero con los chinos, tarás, ¿no? Fondo blanco. Claro, como ahí hay billete de por medio, ahí dice cuál izquierda ni cuál derecha, porque los chinitos ya son de izquierda, pero entre comillas nomás. La izquierda democrática, que es tu partido, y disculpa que sea tan recurrente, pero es tu partido, y el morenismo, y el gobierno de Moreno. Un aliado durante 4 años de... ¿Pero por qué dices un aliado? Un aliado legislativo. Ha estado en la Asamblea Nacional justamente Vilma Andrade, haciendo, te digo francamente, haciendo una golondrina sola, queriendo hacer verano. Porque, ¿ella es parte del BADI o del BIN? ¿Perdón? ¿Es parte del BADI o del BIN? No te sabría decir. Son 2 bloques legislativos distintos, es el BADI y el BIN. El BIN es el que está metido Eliseo Azuero y todo. Son 2 bloques independientes en los que entró Vilma. Independientes, sino que entre independientes hicieron bloques. Pero déjame darte una opinión. Porque, ¿pero cómo no sabes cuáles son los bloques de la Asamblea candidata a la presidencia de la República? Por supuesto que yo en la prensa veo que tal partido a favor del gobierno porque votas en alguna ley que el gobierno o propone o está conduciendo. Si hablamos del Código Orgánico de la Salud, una oportunidad que perdió todo el pueblo ecuatoriano, y ahí no estaba de ninguna manera la izquierda democrática ni Vilma Andrade en esa línea de vetar. De manera que, no, es que digamos, tampoco el gobierno. En lo que sea en el gobierno tampoco nacional, estaba en la línea de vetar. La vetó totalmente. La vetó después, pero en el debate legislativo estaba a favor de la ley. Luego, acuerdos misteriosos y provocaron que se vete. Pero la Asamblea está dividida de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, de Creo, de el BADI,
de El BIN y de AP. ¿Cómo un candidato a la presidencia de la República no sabe cuáles son las fuerzas políticas que funcionan en el legislativo, brother? Yo soy un nuevo político, Luis Eduardo. Pero tienes que Yo no enterarte. vengo, por supuesto que me entero de la realidad nacional, pero no estoy enterado de cada uno de los votos que hace la Asamblea Nacional. No, Mi no, no estoy participación en diciendo de política- los votos, estoy diciendo de los bloques. O sea, ¿cuáles son las fuerzas legislativas en las que participa tu partido? Pero mira, si vamos a ser muy claros y con transparencia, lo que tenemos en la Asamblea es un circo político. Si tú me hablas de bloque, ¿de qué bloque es? Cuando los votos son en función de componendas y cambian su discurso. Ahora, otro circo político nos quieren dar con un juicio político a la ministra de Gobierno, pero eso sí, no tenemos la ley de extinción de dominio. O sea, mira, esa es ¿Te parece la un realidad. circo el juicio a Romo? Por supuesto que es un circo político. ¿Y por qué no se dedican a ¿Por sacar qué la es ley un de circo? extinción de ¿Por qué dominio? es un circo? Es un circo porque lo que debería hacer y que aspiramos todos los ciudadanos ecuatorianos es tener la ley de extinción de dominio, que no la tenemos. Pero por otro lado, se quiere, digamos, hacerle un juicio a la ministra de Gobierno en función de lo que el gobierno debe hacer en términos de garantizar el orden. Por supuesto Pero que ¿tú crees que la ministra hizo su trabajo en octubre y que no debe ser juzgada en este juicio político? Yo no te puedo dar un juicio de opinión porque tampoco conozco todos los detalles de cómo se mantuvo el orden, pero el concepto es mantener el orden. Hacer un juicio político Ya. a un ministro de gobierno, en este caso a una ministra de gobierno, por mantener la ley y el orden, hablemos del tema de hospitales, por ahí hagamos un juicio político, pero fundamentalmente... ¿Tú ¿por crees qué que te debe digo ser es un juzgada juicio? por el reparto, no por octubre? Que se investigue, y porque hay una sugerencia, yo no te puedo decir que eso no es, pero que haga la justicia lo suyo, que investigue. Y la Asamblea Nacional lo mismo. Pero la izquierda Función- democrática va a votar en contra del juicio político de ahora, que es por octubre. Mira, yo lo que te puedo decir es que debemos de parar los ciudadanos ecuatorianos de participar en este circo político que nos pretende dar la actual Asamblea Nacional en un juicio político a una ministra que está a menos de 8 meses de ya terminar el gobierno. Una A 6 ministra meses que de- fue de la izquierda democrática durante 5 meses, creo. Porque te acuerdas que entró a la izquierda democrática con parafernalia y dijo, esto sí me representa. Y Juan Sebastián Roldán me dijeron, la izquierda democrática es todo, es lo más bacán. Y luego se peleó con Vilma. Te recuerdo que yo no tengo una militancia partidista, yo no Pero conozco sí esos recuerdas detalles. ese capítulo chistoso de la izquierda democrática, en el que hubo un video de María Paula Romo diciendo soy de la izquierda democrática, no lo recuerdas. Yo eso no lo he vivido, no lo he visto, no lo recuerdo de ninguna manera. Bien, pero bueno, sucedió y fue gracioso porque luego María Paula dijo, no, ya no quiero. Y Vilma ya se peleó y hasta Andrés Crespo salía en el video, pues, de la izquierda democrática y la nueva sangre. La izquierda democrática, y para terminar, la izquierda democrática y pasar octubre y de ahí pasar a la propuesta de campaña, la izquierda democrática me quiere preso porque Jimmy Candel, que es tu candidato a asambleísta por la provincia de Santa Elena, ha presentado una denuncia penal para encarcelar a este modesto servidor por hacer su trabajo, creo yo. ¿Qué opinas tú sobre eso? Yo te mandé a ti justamente un mensaje. ¿En privado? Por WhatsApp, ¿En en público? privado, pues lo puedo decir, no hay nada que ocultar. Justamente diciéndote mi desacuerdo con esa decisión. Por supuesto, la ID Lista 12 es un partido democrático y cada uno de sus miembros puede tomar decisiones. En este caso es una decisión que yo no la comparto. Pero Y le has dicho, Jimmy, oye, no por metas supuesto. preso periodistas. O sea, yo por supuesto le dije que no estaba de acuerdo porque ¿Y qué te dijo? fundamentalmente... Pero mira, cuenta la conversación. pero mira, brother. déjame te explico primero cuál es el pensamiento. Fundamentalmente, la libertad de expresión debe estar justamente cobijada porque yo hoy en día soy un hombre público. O sea, cualquier persona puede decir cualquier cosa de mí y mi vida hoy en día ya es un libro abierto. Cuero porque de cochino evidentemente tienes son- que hacer ahora, cuero de cochino. ¿Cuál? Ahora como político tienes que ponerte cuero de cochino y tienes que aguantar. Bueno, o sea, me pueden decir muchas cosas. Yo en mi vida, cualquier cosa que me quieran investigar es un libro abierto, no hay nada que ocultar. De hecho, mi declaración de impuestos la he abierto públicamente. Es decir, entender Pero que lo una vez llamaste que eres un Jimmy hombre Candel. público... Y le ¿Perdón? dijiste, le llamaste a Jimmy Candel. No, pero francamente no hablé con Jimmy, pero sí le mandé un mensaje por WhatsApp. ¿Y qué le justo dijiste? Que no estaba de acuerdo en esa acción. ¿Y qué pero te dijo? Que, bueno, o sea, él está de Bien acuerdo. por usted, dijo. Así. No, la realidad es que, vuelvo te repito, la idea de Listas 12, un partido democrático en el cual cada uno de sus miembros, él se siente ofendido. Y él ve en el recurso legal cómo lavar esa ofensa.
Yo pienso que cuando tú eres un hombre público, cualquier ofensa no es del plano legal. Es decir, tú eres un periodista y que por tu opinión hay un proceso legal, para nada estoy de acuerdo. De la misma manera que yo, siendo un industrial exportador, un lote sale mal y me quieren meter preso. O un contador se equivoca en una cuenta contable y le quieren meter preso. Bueno, en el caso de los transportistas sí lo tienes, que haciendo su trabajo se mete contra Bella y tiene razón de ser preso, o si se pasa la velocidad. Pero eso no puede veremos pasar. en los tribunales con el candidato de la ID. Pero mira, ningún profesional, más allá de cualquiera, esto no es por ti, es por cualquier periodista ecuatoriano. El que tú investigues y puedas tú, en función de esa investigación, sacar una conclusión, cualquier, digamos, opinión diferente es en función del diálogo, pero no en una instancia legal. Eso es lo que yo estoy opuesto. Ojalá que tu candidato entienda eso, porque es tu candidato. Sí, pero vuelvo te digo, o sea, es un que no era candidato, porque primero creo que fue social cristiano, porque antes hablabas de los camisetazgos. Creo que luego primero fue social cristiano, luego creo que se lanzó a un movimiento regional y ahora aparece en la izquierda democrática. Pero dejémoslo ahí, el señor Candel. Nos vemos en los tribunales, señor Candel, cuando quiera y cuando ordene. Octubre, precisamente con el paro, digo, con lo que hablabas del juicio. Y traigo octubre a colación, no por cualquier motivo, Javier. Traigo octubre a colación porque tú eres un industrial de Cotopaxi, ¿ya? Y la industria de Cotopaxi fue una de las más golpeadas durante el paro. No solo porque se paralizó el país y tú seguramente tenías productos de exportación que no podían llegar a Tababela para salir, sino porque había bandas delincuenciales que entraban a la industria de Cotopaxi a destruirlo todo, y lo veíamos en video. No sé si que eso pasó en tu industria como tal. El caballero es un industrial de Cotopaxi, agroindustrial, exportador de productos congelados. Ha generado y genera, creo que más de 300 empleos actualmente. Pero ¿cómo viviste tú ese octubre en el que estabas en la provincia más compleja? Después del Parque del Arbolito, lo más complejo era Cotopaxi. Mira, yo creo que todos los ecuatorianos perdimos con lo que sucedió en octubre. No solamente que perdimos en términos de la paralización económica, perdimos en términos de nuestro amor propio, de dejar ver cómo tanta violencia se puede desencadenar, y por supuesto que ahí sí, digamos, una ausencia absurda de liderazgo del actual gobierno que dejó que eso sucediese. Pero hace un rato estaba diciendo que la ministra hizo todo bien. No, la ausencia de liderazgo que llevó políticamente, no policialmente. Claro, absurdo. O sea, la policía tiene que dar un orden y proteger, y ya vemos la violencia que se dio. Pero yo lo que te digo es cómo esa ausencia de liderazgo facilitó a que se genere tanta violencia. Pero eso de ninguna manera puede justificarte la violencia que se generó en esos paros. Y aquí claramente... ¿Pero cómo lo viviste? ¿Cómo se vivía eso en Cotopaxi? Un caos terrible, una pérdida para todos. ¿En tu empresa? En mi empresa nosotros paramos. Al parar, entonces llegaron a la empresa. Llegaron con palos hacia la empresa. Llegaron a los bordes, no estaba nadie trabajando, entonces nadie entró físicamente. Llegaban a ver si es que alguien trabajaba. Exacto. Para que pleguen al paro, porque lo que decían era nadie puede trabajar. Por supuesto, pero a mi vecino, a Parmalat, le rompieron las puertas. Y se metieron. Y se metieron a saquear todos los productos. O sea, una violencia, pero sin precedentes. Todo el país perdió. Y ahora, esa violencia sin precedentes, ya tenemos, o es uno de los candidatos que quiere atribuirse justamente la defensa de la naturaleza. A todos los ecuatorianos. Pero por supuesto, a todos los ecuatorianos nos interesa proteger la naturaleza y las fuentes de agua. Pero no, eso no quiere decir... ¿Qué opinas de Leonidas Issa, que es tu vecino, básicamente? O sea, yo no me he metido en política para hablar mal de ninguna persona. ¿Pero qué opinas de Leonidas Issa, que es el presidente del movimiento indígena campesino de Cotopaxi? Por supuesto, no es cualquier vecino. Un movimiento importante del Ecuador. Pero hace un rato decías que entraban con palos donde tu vecino a saquear. Ahora dices que es un movimiento importante. ¿Qué opinas del liderazgo radical? En mi opinión, vos puedes pensar completamente lo contrario. Pero ¿qué opinas del liderazgo de Leonidas Issa? Yo creo que ninguna persona que en liderazgo de cualquier grupo genere violencia es algo positivo. Ya mañana te queman la finca, brother.
No, es que Cuidado lo que dices, porque las cosas con transparencia es bravísimo. O sea, te digo con franqueza, de parte mía jamás vas a encontrar ni demagogia, ni tampoco torearte ninguna pregunta. Cualquier cosa que tú me preguntes, con mucho gusto te la respondo. Pero no es justo que ningún líder ecuatoriano que represente, no importa cualquier grupo que sea, que te lleve a través de la violencia a generar, digamos, ¿Y tú crees que Yaku representa esa línea violenta? Lo tiene en su discurso el día de hoy, cuando quiere a toda la ciudadanía. Mira, un tema sensible, por ejemplo, la minería. Y ahora, justamente en Cuenca, una consulta popular que no es que hablas de la minería, hablas única y exclusivamente de la grande minería. Evidentemente, unas preguntas totalmente condicionadas a que no haya grande minería en el Ecuador. ¿Cuál es la realidad? Somos un país rico en minería y sí o sí la minería se va a dar. ¿Cuáles son las opciones? Tener un Estado que vea a un lado y que permita que se desarrolle una minería ilegal, que esa sí contamina. Esa es la que contamina terriblemente. Y no solamente es hablar de la contaminación de la naturaleza, sino el drama social. Por supuesto, por muchas necesidades, muchas familias ecuatorianas van a trabajar esa minería ilegal exponiéndose a plomo, a cianuro, a metales pesados y luego eso convirtiéndose en enfermedades terminales. ¿Qué tenemos que tener? Un Estado que toque esos temas sensibles y que por supuesto lo regule. Pero mira, ¿cuál es la realidad? Si hablamos de la industria petrolera, lo que es hoy en día el petróleo no es lo que era hace 30 años. Hay mucha tecnología y normas ambientales. Si hablamos de la minería, mira, países que son emblemáticos en el cuidado de la naturaleza, Canadá, Australia, Chile, y sin embargo desarrollan minería. Entonces, lamentablemente, malos políticos ecuatorianos quieren, y mucho más en época electoral, quieren meterle miedo a la ciudadanía. Y en función de ese miedo, ir colectando votos. La realidad, hablarle a la ciudadanía de manera transparente, como lo que es. La minería... Has hablado de medio ambiente y con eso tú mismo has abierto la... Tomaste tu traguito. Salud. Yo voy por el tercer trago y vos... Sí. Nunca creas en alguien de un partido de izquierda que dice que nunca ha trabajado chuchaqui y que ahí está hueveando con el primer trago. Siempre hay verdades. Tú mismo pusiste el tema de ambiente, que es uno de los temas ya de propuesta que íbamos a tratar, minería. Hablas muy claramente de que se habla y se enfoca el discurso en gran minería, pero que no se trata de la minería artesanal ilegal que es altamente nociva y que no quepa la menor duda. No la minería artesanal, la minería ilegal. Claro, bueno, se escuda la ilegal en la artesanal, pero tienes razón con la aclaración. Incluso la minería ilegal es un mecanismo de lavado de activos del narcotráfico. Eso es un tema enorme y mucho más grave. Si no vayan a ver en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, lo que está sucediendo. Pero el ambiente no solo es minería. Y justamente hablaba esta semana con un biólogo y me decía, el problema es que los candidatos, cuando les preguntas de medio ambiente, la respuesta es Galápagos y minería. Y punto. Pero no hablan de huella de carbono, de conservación de parques naturales, de muchas otras cosas que yo no soy un experto, pero que el ambiente es mucho más allá de eso. Y tú sí has hablado, porque incluso te vi en un video hablando sobre energía, que es un tema importante y apostabas por energía solar, pero ¿cuál es tu propuesta ambiental más allá de minas y Galápagos, que son como los clichés? Nosotros somos claros defensores de los derechos de la naturaleza, al igual que los derechos humanos. De tal manera que si hablamos de los derechos de la naturaleza, eso es lo que es inconsistente. Tener un candidato que se quiera atribuir los derechos de la naturaleza cuando justamente en el miedo está queriendo captar electorado. Hablamos transparentemente. Por supuesto que es cuidar a la naturaleza. Y mira, esa es la justicia social con libertad. Ese es el principio de la ID Listas 12. ¿Qué es la justicia social con libertad? Producir mejor en función de la tecnología, respetando a los trabajadores. Producir más, respetando la naturaleza. Y generar riqueza sin dejar a nadie atrás. Todo bien, y si pero ¿cuáles son las políticas ambientales? ¿Cuál es la visión de gobierno que nosotros tenemos? ¿Cuál es la visión? Que debes generar infraestructura, carreteras, escuelas, hospitales, pero sin sobreprecio, sin corrupción. A ver, si no estamos hablando de hospital, ya vamos a hablar de eso, pero te estoy hablando de medio ambiente. ¿Cuál es la política de medio ambiente? En medio ambiente, que debes proteger a la naturaleza
y en las fuentes de agua. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero sin generar violencia. Debo proteger la naturaleza, es algo como de ley. O Cuando sea, tienes un imagínate estado... un candidato que diga, no debo proteger la naturaleza. O sea, claro que debes protegerla, pero ¿cómo? Lo que yo quiero saber de alguien que va a gobernar este país es cómo proteger la naturaleza. Que no sea el tema de minas y el tema de Galápagos. O sea, ¿cómo protejo la naturaleza? Bueno, hay muchos aristas. ¿Cómo? Una, por ejemplo, el manejo de los desechos sólidos. ¿Cómo? De cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Eso es autonomía local. Claro, pero le das la puede hacer el competencia gobierno y no nacional. le das los recursos. Entonces, finalmente no sucede nada. Lo que tenemos es o botaderos de basura que están... Ya, entonces ahí tenemos una propuesta clara. O sea, vas a fondear como gobierno central, aparte de la competencia, darles dinero para manejar desechos sólidos bajo ciertos estándares de manejo de desechos. Porque sí, por ejemplo, cuando vas a Esmeraldas, pasas por Quinindé y ves el relleno sanitario de Quinindé No hay rellenos sanitarios en muchos municipios. Lo que hay es un botadero abierto. Lo que tenemos es que tener la tecnología. Pero y ¿cómo le los bajamos recursos. a la huella de carbono del Ecuador? Bueno, ahí tienes que tener una política pública que fomente justamente la arborización. Mira, un sector importante de la exportación ecuatoriana en potencial, que no es de la realidad, pero es en potencial, es el sector forestal ecuatoriano. Que lamentablemente, mira, tenemos 12 horas de luz solar. Somos el país ideal para hacer la industria forestal y prácticamente es incipiente. Entonces, ¿qué tienes que tener? Una política pública que motive ese tipo de industria forestal. ¿Qué es la industria forestal? Porque muchos estarán preguntando Sembrar cuando lo ven. árboles. Sembrar árboles para luego cortarlos para que tengas un mueble. ¿Ya? Y que luego está vuelvas a bien, sembrar. porque los vuelves a sembrar. Lo que pasa es que a veces ven gente el hermoso bosque de pinos y luego lo ven cortado y dicen, qué terrible, cómo cortan la naturaleza, cuando es un bosque comercial, es un bosque hecho para eso, que luego vuelve a sembrarse. Pero vos vas a incentivar eso. Bueno, por supuesto, como industria, tienes que proteger los bosques primarios. Eso es obvio. Ahí no puedes generar una industria ni agrícola ni forestal. O sea, tienes que tener una política pública transparente. El Yasuní. Mira, en términos petroleros, lo que Ya nosotros... está. No, déjame te defino. En términos petroleros, nosotros tenemos que pasar de ser un modelo de desarrollo económico extractivista a un modelo de desarrollo económico de exportación. Pero para pasar a hacer ese trance, por supuesto que necesitas recursos y tienes que proteger esa industria estratégica como es la industria petrolera. Ahora, si tú me hablas del Parque Nacional Yasuní, por supuesto es un parque nacional. O sea, no Pero puedes... hay 3 o 4 bloques incluso que ya topan el territorio del Yasuní. En parques nacionales no puedes tener una industria extractivista. O sea, lo que sí tienes que tener Pero es ya están extrayendo. ¿Qué vas a hacer como presidente? Si es que ya estás vas a ahí, no retirar los a vas a sacar, Petroecuador. pero no puedes permitir que haya más. ¿Sí? En el Ecuador, hoy en día estamos haciendo 530,000 barriles. Tenemos una capacidad de oleoducto de 810,000 barriles. Hay un potencial de crecimiento, pero mira la realidad en este momento, cómo está el precio del petróleo. Entonces, hay una industria petrolera que quiere desarrollarse. La realidad es que mientras el precio del petróleo siga así y mientras tengamos la pandemia, evidentemente el precio del petróleo no va a subir. Entonces, de tal manera que más bien lo que tenemos es que llevarnos lecciones de lo que estamos viviendo. Y una lección fundamental es que justamente el petróleo no es el futuro del Ecuador. Ya vemos cómo el commodity, el precio del petróleo, cómo fluctúa y cómo fluctúa para abajo, afectando la economía ecuatoriana. Y ya vemos también cómo mientras tenemos actividades económicas tan golpeadas en el Ecuador, como es el turismo, por efecto de la pandemia, del comercio, por efecto de la pandemia y por el abandono del gobierno, tienes una agroexportación ecuatoriana que sigue creciendo. Esas son las oportunidades que tenemos como país. Tenemos que tener una política pública que fomente la agricultura, la agroindustria, la agroexportación. Esto nos lleva directamente a economía. Tu plan económico, lo adelantaste hace algún rato, pero ya hablaste sobre que el petróleo, que es como, bueno, o sea, no es como que es el principal motor de divisas de la economía ecuatoriana, tiene que ser como una inyección para generar otro tipo de industrias que luego terminen reemplazando a esta en el mediano plazo, que sería el éxito en realidad. Pero tú vas a recibir, en el caso de ganar, un gobierno y un país y un estado absolutamente quebrado, ¿ya? Que vas a tener que buscar para las colas, para pagar la nómina de un obeso estado también, en el que el rol de pagos es enorme.
Tienes unos acuerdos ya establecidos por este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, FMI, que antes la ID versus FMI eran siglas absolutamente contrarias. ¿Cuál va a ser tu política fiscal? Bueno, categóricamente no podemos aumentar ningún impuesto. Y esto no es un discurso electoral. Eso es la realidad. Si vemos los países que han entrado en recesión económica, en crisis económica, los que más rápido han salido son justamente los que Pero no han vas ido a en la vía de respetar los impuestos. acuerdos con los multilaterales hechos por este gobierno. Por supuesto. Así como los Así ciudadanos... estos impliquen asuntos tributarios. No, es que vamos en orden. Asuntos tributarios, aumentar impuestos de ninguna manera. No puedes asfixiar más al ciudadano de la familia ecuatoriana. ¿Qué es lo que sí debes hacer? Inyectarle liquidez al aparato productivo. Y te iba a mencionar, esa es la propuesta en términos económicos, el Fondo para el Arranque Productivo, captar a través de los multilaterales, juntas banca pública, con garantía soberana, en el caso concreto de la CAF, al 1.8% de interés a 18 años plazo. Con el BID, tasas aún menores, igual que con el Banco Mundial. Y mira, el interés es mutuo. El multilateral quiere que Ecuador cuide su dolarización. Somos la única economía dolarizada en Sudamérica y Ecuador debe de cuidar la dolarización. Es fundamental para que podamos salir de esta crisis económica. Pero te iba a decir, eso es en la historia de los países que han entrado en crisis económica, los que más rápido han salido son los que no han ido por la vía de los impuestos. Lo que tenemos que hacer es, tú tienes dos mecanismos. El uno para financiar un presupuesto del Estado desfinanciado como el que tenemos. El uno, el mecanismo irresponsable, el aumentar impuestos. Y tenemos que evitar un incendio social en el Ecuador. Ese no es el camino. El otro mecanismo es contraer deuda que vaya al aparato productivo del Ecuador. Y eso es el Fondo para el Arranque Productivo. Primero, destinado para los negocios que se siguen cerrando el día de hoy. Es decir, tenemos que parar con el aumento del desempleo en el Ecuador. Hablamos de restaurantes, cafeterías, hoteles que se están cerrando. Con crédito. Pero claro, y con banca pública, pero entendiendo con lo que es la banca pública. Frenar la venta del Banco del Pacífico. Pero eso es fundamental. Necesitamos al Banco del Pacífico y por eso mi reiterado llamado al presidente Moreno que no vende el Banco del Pacífico. El siguiente gobierno, lo urgente es reactivar la economía, recuperar plazas de trabajo y necesitamos una banca pública entendiendo con lo que debe ser la banca pública. Una banca pública es evidentemente una banca de desarrollo. No puedes hablar de una banca de desarrollo cuando tienes las mismas tasas de interés que la banca privada, los mismos plazos que la banca privada y las mismas condiciones de garantía que la banca privada. Eso tiene que cambiar. Te menciono yo la tasa de interés de captación. Entonces tú quieres diferenciar la competencia. Porque si es que yo soy privado, en cambio digo, ¿por qué? Me parece una competencia absolutamente desleal. De que por ejemplo, cuando asomó el BIES con crédito al 7%, venga por favor, crédito del 7%. De ninguna manera es desleal. Y la banca privada así como diciendo y aguanta. Pero mira la realidad, tenemos una economía dolarizada. ¿Cuánto te pagan a ti en una póliza de ahorros? Menos del 1%. Pero sin embargo, si tú vas a pedir, si como gran industria vas a pedir, estás hablando de un 9%. Pero el microcrédito estás hablando de más del 27%. Es insostenible. Ya, es pero, irreal. pero si es que le armas mala competencia a la banca privada, o sea, a lo que voy, estoy de acuerdo contigo en cierta forma, pero si es que tú generas una competencia pública distorsionada en la tasa. No es distorsionada. Es que ese es el punto. Aquí no estamos hablando en demagogia de una tasa del 1%. Eso es irreal. No, el BIES en la época de Ramiro González era del 8%. Y mira cómo está el BIES. La tasa tiene que ser del 6%. Del 6%. Y el plazo a 15 años es la combinación de pero plazo mira, y el plazo. BIES no puede recuperar la cartera. No puede cobrarle una cartera enorme por esa misma ideología de un ex izquierda democrática, don Ramiro González, by the way, en el que cogió y dijo, creó el BIES y vamos a hacer créditos hipotecarios a tasas del 7, del 8, y inundó, casi se apropió y monopolizó el mercado de los créditos hipotecarios. La banca privada cedió, o sea, perdió ese mercado y ahora tú ves un BIES absolutamente quebrado con una cartera incobrable. Pero eso no es un buen ejemplo. Y te digo por qué no es un buen ejemplo. Porque una ausencia de gestión o una mala gestión no quiere decir que algo esté mal en términos del concepto. Estás hablando de la gestión. Que no cobres está una mala gestión. Mira, el BIES tiene unos problemas estructurales gigantescos. Pero es por eso ni mismo. siquiera es una banca que está bien auditada. O sea, anda a ver. No tiene ni siquiera, creo que balances, hermano, Exacto. en realidad. ¿Cómo puedes tener ese ejemplo?
para un principio. El principio es que tienes que tener una tasa real, factible. Pero ¿por qué crees que la banca privada tiene esta tasa? Una tasa X. Luis Porque Eduardo, eso es lo que le demuestra el mercado. me preguntas el riesgo del crédito. O sea, eres un empresario, no es pues, real. mi hermano. Yo no puedo aceptar que el riesgo del crédito te justifique cobrar el 12% o el 27%. Eso no es real. O sea, vamos a ver, en Europa, la tasa de interés, que si es que tú te vas a sacar un préstamo, en países de Asia, en Estados Unidos... ¿Cuánto es la tasa de interés en Europa? En Europa tienes hasta tasas negativas, es decir, tú tienes que pagar para que te tengan el dinero. Pero obviamente... ¿Y cuánto te pagan en Europa, en cambio, por una póliza de inversión? Vuelvo y te digo, tienes tasas negativas. En Una Europa, póliza en de muchos inversión, países. digo. Bueno, y en una póliza llegas a tener cero tasa. O sea, justamente tienes tasas negativas en la medida en la cual tú pagas para que te cuiden el dinero. Pero, en cambio, acá la banca privada, en cambio, te paga hasta el 6, 5, 7%. Mira, primero, lo que tenemos que tener es una banca. Mira, el gobierno es el estratega fundamental de la sociedad. Entonces, si es que hay algo que está mal, no es que el gobierno tiene que entrar a hacerlo. Pero sí, tienes que regularlo. Y en este caso, por eso es tan importante una banca pública, para tener intereses reales. Pero no el 6% para mal es un interés competir real. con la privada. Y yo no tengo nada que ver con la privada, es más, pero ni te me digo llevo. una cosa, Pero aquí lo no que estamos digo hablando es de de que... competencia. Aquí estamos hablando... Sí compites al final. Es que aquí estamos hablando de llenar un espacio que no estás llenando. Tú crees, en tu emprendimiento, si es que te estás pagando unas tasas del 27%, tú sales adelante. No, aquí vivimos en la pobreza. Pero dime, si tú sacas un préstamo de esos, ¿puedes pagar esa tasa? No. Es irreal, exacto. Entonces lo que estamos hablando es de llevar a tasas reales, a tasas de lo que es la economía en el mundo, pero concretamente aquí en el Ecuador, por supuesto no podemos tener una tasa negativa, pero sí podemos tener una tasa del 6%, porque la captación es al 1.8%. Es decir, el banco hasta gana colocando el 6%. Pero no puedes forzarle a la banca privada tiene que lo haga. ganar, pues loco, ¿qué tiene que ganar? Pero por eso te digo, por eso es la colocación al 6%. Y la banca privada puede participar en esto. Pero aquí tenemos que ser mucho más ágiles desde la política pública. En ausencia de algo, un gobierno que sí genere la política pública para que dé los préstamos. 6%, 15% de 15 años plazo. ¿Y cuál es el orden? Tenemos que parar con el aumento del desempleo. Que no sigan cerrándose negocios. Todos los negocios están en la central de riesgos, que no han cumplido con la banca privada, que llegue la banca pública a refinanciarlos. Segundo lugar, profesionales independientes. Vas a comprar cartera. Pero claro, tienes que sacar. Tienes que sacar el que te vas a meter, Luis hermano. Eduardo, tienes que sacar esos negocios de la central de riesgos. Tienes que evitar que sigan cerrando. Es algo que se puede y que se debe hacer. Vas con a decisión comprar y liderazgo. cartera. Tienes que sacarlos de la central de riesgos. Y te vas a volver el candidato de la banca. Porque si es que los bancos van a poder deshacerse de morosos contigo, pucha, mira, dime viva tú la qué esquina solución le das democrática. a esos negocios que están cerrando. Tienes que refinanciarlos. Eso es. La banca pública tiene que refinanciar, por lo tanto, sacarles de la central de riesgos. Pero ¿por qué con le un mandas plazo el mayor. hueso al Estado? Porque el Estado va a cobrar. Aquí no estamos hablando de que los ecuatorianos no pagan. ¿O no? No, eso no es verdad. El que quiebra, brother. Mira. Y si es que ya me sacaste el calzoncillo, y ya no tengo que pagarte, brother. Es que no puede ser esa filosofía que la última paga la luz. Tenemos un... El que me preocupa es de que tu filosofía es el Estado agarra el hueso. O sea, y los privados es que no es un la hueso. carne. No, sí. Es que no es un hueso. Tú le estás diciendo a la banca privada, pásenme los que no pueden pagar. Básicamente le estás diciendo eso. Tú le estás pásenme diciendo los que no pueden pagar. Ustedes quédense con los que tienen capacidad de pagar. Mira. Y yo me trago la gestión de cobro y tú. Déjame te lo explico bien. Lo que le estás diciendo es al ciudadano, a ese negocio, que no cierre, que no aumente el desempleo. ¿Y cómo lo haces a un negocio que está en la central de riesgos? Sácale de la central de riesgos. Sabes lo que te estoy diciendo. No, pero por eso te estoy respondiendo. Estás asumiendo los problemas. Pero vas a poder cobrar. Es que no estás diciendo que te vas a llevar el problema, el hueso. Te estás llevando, darle oxígeno a un negocio, no es llevarte el hueso. Es asumir una responsabilidad que tenemos que tener un gobierno que asuma responsabilidades, pero no un gobierno populista que te dé migajas y que en esas migajas siga un continuismo de una sociedad que no se levanta. Aquí lo que tenemos que reconectar al ciudadano ecuatoriano con la responsabilidad de ser un actor económico, pero no cerrando negocios. Un negocio que trae la central de riesgos, tienes la responsabilidad de sacar ese negocio de la central de riesgos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con el Fondo para el Arranque Productivo. Y
Te decía, primero, parar con el cierre de los negocios. Se puede y se debe hacer. Si tú fueras el dueño de un negocio que está cerrando, la gran mayoría de negocios no están cerrando por picardía o porque quieres ganarte algo. Están cerrando por una pandemia y por un abandono del gobierno. Esa es la realidad. Y este gobierno es que está cobrando anticipadamente el impuesto a la renta. Por lo tanto, hay que hacer algo. Lo que no podemos es quedarnos impávidos de decir, agarramos el hueso porque no es agarrar el hueso. En primer lugar, parar con el aumento del desempleo. En segundo lugar, tienes tantos jóvenes independientes, periodistas, ingenieros, arquitectos, odontólogos, que ni el sector privado ni el sector público les puede ofrecer trabajo. Tienes que darles en política pública esa opción y como banca pública es la posibilidad de hacerlo. Que en función del emprendimiento, ese profesional, si hablamos de un periodista, que te puedas colocar tu lugar de poder hacer periodismo, de hacer entrevistas. Ese es el fondo para el arranque productivo. Un ejemplo, mira, un odontólogo, con $45,000 le tienes montada toda su consulta. Y no solamente que le conviertes a ese odontólogo en un actor productivo, en un agente económico, sino que además ese odontólogo va a necesitar una persona que esté como auxiliar y muy seguramente una persona que esté en la recepción. Lo mismo a ti como periodista, si te montas aquí tu lugar de ser periodismo, también vas a darle trabajo a otros. Eso es lo que ocurre cuando tú le inyectas liquidez al aparato productivo. Dinamizas la economía y se genera trabajo. El trabajo no se genera por decreto, es consecuencia de la liquidez en el aparato productivo. Pero mientras menos joda el Estado central es más respirable para el emprendedor. Mira, esa es una filosofía que no encaja en la realidad ecuatoriana. Porque, a ver, comulgamos de que el Estado no tiene que involucrarse en todo. O sea, eso ya hemos visto el error. Pero también aquí tienes que, digamos, desarrollar una política pública que atienda a esas necesidades. No te puedes quedar impávido como este gobierno. ¿Qué es lo que este gobierno ha hecho? Y ya vemos que se sigue deteriorando el país. Hay que hacer algo. Y ese algo es inyectarle liquidez al aparato productivo y se puede hacer. Y en tercer lugar, este fondo para el arranque productivo, a los sectores de la economía ecuatoriana que más empleo generan. Hablamos de construcción, de agricultura, de turismo, de pesca. Es decir, necesitas inyectarle liquidez al aparato productivo para que la economía se dinamice. Y ahí sí, salimos de este problema que es este círculo vicioso. Pero claro, crédito que va al aparato productivo, no al saco roto que es el presupuesto general del Estado, que es lo que está pasando con este préstamo de los $6.500 millones, de los cuales 4.000 ya son administrados por este internacional. gobierno. Yo pensé que crédito del BED, crédito para los productores. No, de multilaterales. Tienes que traer dinero a la economía ecuatoriana, con la CAF, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y sí es posible. El objetivo es 6 puntos del PIB. Es ambicioso, pero es posible y se debe hacer. O sea, el primer paso es con los multilaterales. A futuro, 6 puntos de más deuda. O sea, estamos hablando de 6.000 millones, básicamente. Pero mira, aquí diferenciamos. Tu objetivo es 6.000 millones más de deuda. Esta es una deuda. Pero ya estamos productiva. por los 70. No, todos dicen eso, loco. No, es que no. Todos dicen eso y ya llevamos como 80.000 millones en deuda. Ya casi estamos superando. ¿Cómo sales? Dime tú, ¿cómo sales de este problema económico de las arcas de Estado? Ya, yo no sé candidato a la presidencia de la República. Es que yo no soy candidato a la presidencia de la República. El Ecuador necesita soluciones. Te lo estoy dando, pero tú le estás tachando con que es un hueso. Yo le estoy discutiendo. Es que ni siquiera estamos hablando de lo mismo, porque yo estábamos hablando antes del tema de la compra de cartera vencida, de cartera incobrable casi de la banca privada. Ahora lo que estamos hablando es de deuda pública internacional. Para el aparato productivo exclusivamente. ¿Cuál es la deuda en relación al PIB que tiene el Ecuador hoy por hoy? ¿Cuál es la deuda que tiene el Ecuador hoy por hoy? El PIB es 106 mil millones de dólares. ¿Cuál es la deuda? Vamos transparentando eso primero. ¿Cuál es la deuda? ¿Cuánto calculas tú? 70.000 millones. Primero, por ejemplo, transparentemos, hablemos del IES. ¿Cuál es la deuda que tiene el Estado con el IES? Hermano, ni siquiera miles de millones. Pero por eso. Entonces, ¿cómo podemos hablar de deuda? No puedes hablar irresponsablemente en un cálculo mental. Tenemos que tener... pero por lo menos 70.000 millones de dólares es lo que debemos afuera. ¿Ya? Es que no podemos hablar, digamos, del aire. De la misma manera que yo no vengo aquí a ofrecer 100.000 o 200.000 plazas de trabajo. No, es que no es en el aire. No es en el aire. Eso es más o menos son las cifras. O sea, el gobierno de Correa dejó por sobre el 40%, que es el que establece la Constitución. ¿Ya? O sea, ya ilegalmente. Y este gobierno ilegalmente nos ha endeudado. Ilegalmente digo porque la Constitución establece... ¿Cómo salimos de las deudas? Eso lo sabemos todos los ciudadanos. Con más deuda. Trabajando. Pero ¿cómo vas a trabajar?
Con más deuda. Justamente, necesitas, pero que vaya al aparato productivo. Lo que necesitas es liquidez. ¿De dónde sacas la liquidez para el aparato productivo? Pero necesito una deuda barata para refinanciar la otra. Porque Pero si es que vamos a hacer con que con una tarjeta de crédito pago la otra. Por eso necesitamos la banca pública. Por eso es el llamado que no se vende el Banco del Pacífico. Porque es la combinación de banca pública con garantía soberana la que te da esas tasas de interés. No, el tema es ir donde los chinos y no emborracharse en esa mesa y renegociar los créditos que tenemos allá. Hay mucho por hacer. Pero aquí lo que tenemos que comenzar es inyectándole liquidez al aparato productivo. Es el primer paso fundamental y necesario para reactivar la economía ecuatoriana. Las preguntas de la gente, vamos Javier, aparte un par de mías, es tu posición ante la legalización de las drogas. Mira, total desacuerdo en la legalización de drogas. Lo que sí te puedo hablar frontalmente... Con todas las drogas. Mira, déjate hablar frontalmente Si la democrática sobre la se ha organización vuelto una canábica. chupa. Mira, sobre la producción de cannabis. Tiene Para fines medicinales. para fines medicinales y para fines industriales. Ahora, Recreativos no. Para fines recreativos, vemos cuántos países ya lo tienen. Tomar esa experiencia y que pueda estar regulado a través de una farmacia que tú vayas y compres en buena hora si es que la sociedad así lo define. Pero de ninguna manera, ni de acuerdo en la despenalización de la droga. ¿Has fumado hierba, Javier? No, no he fumado. Pero tampoco de acuerdo en una tabla mínima. Esa es la señal equivocada que tú le das a la juventud ecuatoriana cuando tú sí, en función de un gramaje, si esté bien o si esté mal. Lo que está mal, está mal. No puedes dar esa puerta abierta. ¿Qué está mal? El consumo de drogas. Eso está mal. De todas las drogas está mal. Pero claro. Así sea un porro de marihuana está mal. Mira. ¿Has ido a Amsterdam hay estudios. A una fiestita o alguna cosa así? Pero mira, hay estudios que, digamos, para fines recreativos del cannabis no te genera una dependencia química. El resto de drogas sí. Entonces aquí lo que se trata simplemente es ver los ejemplos de otros países. Claro, mira, tú mencionas Holanda. Ok, en esos ejemplos... Holanda, Colombia, 10 estados de los Estados Unidos. Claro. México, DF. Si la sociedad así lo define, por supuesto, total respeto. Pero no se trata... Curuchupa, el candidato de la izquierda democrática. No, déjame decirte. Yo lo que te puedo decir es transparente. Cualquier pregunta que tú me hagas, yo te respondo con claridad. Católico, antidrogas. No te toreo. El que yo tenga mi espiritualidad no quiere decir que sea curuchupa. No, simplemente que te lo estoy respondiendo de manera transparente pero no te pongas bravo porque ese es mi trabajo. El tema del matrimonio homosexual. Mira, totalmente en función de los derechos humanos. Que no pueda ser, digamos, que no exista la posibilidad que en función de tus preferencias tú seas tachado. De ninguna manera. ¿Estás de acuerdo? Totalmente a favor, pero totalmente. Por supuesto, que en la legalidad puedan cobijarse el que estén juntos, sean de cualquier preferencia que sea. Aborto. Yo tengo mis valores en función de eso. Yo pienso que la vida comienza desde la concepción, pero nunca dejaré que mi manera de pensar esté por encima de la política pública y si mucho tú como menos presidente de la República y mucho menos de un tienes estado laico como el Ecuador. Si es que tú tienes que vetar. Y hablabas hace un rato sobre cómo el presidente vetó el COS, el Código Orgánico de Salud. Si es que a ti te llega un código de salud que pretende legalizar el aborto en todas sus posiciones, mira, ¿qué haces? Abiertamente. ¿Lo vetas? Para una mujer violada, yo estoy de acuerdo a que pueda ella decidir que si es que ella aborta. Es su decisión y tienes que respetarlo. Y ese es el límite. Y si es que el embarazo pone en riesgo su vida, también, por supuesto. Y ese es el límite. Y por supuesto, es el límite. No una libertad de que quiero abortar y punto. Pero mira, nuevamente, es que mi visión no es la que puede sobreponerse y no es el presidente de la República. Pero como presidente vas a tener que vetar o no vetar. Pero es que eso es lo que te digo. Es una decisión personal. No, es que eso es lo que te digo. O sea, si es que es por una mujer violada, si es que es por poner en riesgo a la mujer, totalmente de acuerdo. Frontalmente te lo respondo. Bien, vamos a las preguntas de la gente. ¿Para qué no estés tan bravo? Y sigues con medio vaso de ron, compadre. Salud, salud. Estos presidentes que no toman son terribles. Salud. Carlos Landazuri pregunta cómo ayudar al Ecuador para que llegue a ser una potencia canábica. Mira, es una oportunidad en términos de una industria que se desarrolle. ¿Cómo Ecuador está bendecido por las horas luz que tenemos, por estar en la línea ecuatorial, por el clima que tenemos? Tienes que fomentar la industria canábica totalmente.
¿Y cómo industrial. podemos ayudarlo? Es justamente regulándolo bien para que la industria se pueda desarrollar. ¿Cómo se siente ser otro chimbador más? Dice Panda Ciudadano. Bueno, yo no me siento un chimbador. El escenario está abierto y hay la oportunidad. Y no podemos quedarnos impávidos ante la opción de redireccionar positivamente el Ecuador. Freddy Azul dice, ni en pelea de perros he escuchado ese nombre. Yo no soy conocido a nivel político, eso es obvio. No tengo una carrera política, pero sí una carrera productiva. Aquí la tía Jenny dice, ¿qué medidas económicas tomaría inmediatamente? Hay algunas preguntas. ¿Qué medidas inmediatas tomaría para controlar el COVID? Posición sobre el aborto, ya creo que habló. ¿Tiene plan para trabajar con el sector productivo de la costa? Tomemos una de esas preguntas. ¿Qué medidas inmediatas tomaría para el COVID? Creo que es lo que hemos hablado. Déjame, en términos económicos, yo lo mencioné, no aumentar ningún impuesto, pero en términos de la carga impositiva, lo que sí vamos a hacer es llevar a cero aranceles de bienes de capital para lo que es el aparato productivo. Llevar a cero aranceles de materia prima. Llevar a cero los aranceles en materia prima para lo que es el aparato productivo. Y en términos tributarios también, en menos de 3 meses, porque no puede ser más de 3 meses, llegar a un acuerdo tributario con todos los actores económicos del Ecuador. Y mi compromiso, ninguna sola reforma tributaria en todo el resto de los 4 años de gobierno. Dar estabilidad tributaria. No prometas cosas que lo tienes que hacer, es que tienes que hacer. No puedes seguir lo que hemos visto en este gobierno y en el anterior, tanta reforma tributaria. Eso no es hacer patria en términos económicos. ¿Por qué aceptaste la candidatura siendo el último de los elegibles de Vilma Andrade? Dice Toño Mejía. Bueno, eso es una apreciación personal. Lo que sí te puedo decir es, si hay la oportunidad de mejorar el país, por supuesto, inmediatamente me presento. Papo Buitrón, la pregunta es, ¿quién diablos es? Bueno, un ciudadano ecuatoriano, candidato a la presidencia de la República, por la idea de Listas 12, que viene del sector productivo, de generar trabajo, soy nuevo en la política, por supuesto, pero con una clara visión de lo que nuestro país necesita. ¿Qué opina, dice Manuel L., qué opina del proteccionismo a la industria nacional que ya lleva décadas? ¿Por qué no se puede ser competitiva en el mundo globalizado? Cualquier proteccionismo es malo. Pero a ver, aquí ¿Cualquier proteccionismo es qué? Es malo. O sea, si tú vas desde la política pública a generar un proteccionismo a una industria, cualquiera que ésta sea, eso es malo. Pero lo que tienes que hacer es, digamos, una hoja de ruta. Por ejemplo, aquí la propuesta también es abrirnos en acuerdos económicos al Ecuador. Lo que decía, pasar a ser un modelo de desarrollo económico basado en la exportación. En ese abrirse, un acuerdo económico justamente es una negociación. Mira cómo los malos políticos ecuatorianos nos han limitado a toda la sociedad ecuatoriana a tener acuerdos económicos en función de ese miedo que le emiten a la ciudadanía que un acuerdo económico desaparece el campesino, el que siembra, el que tiene vacas. Esa no es la realidad. Un acuerdo económico es una negociación en la cual tú le puedes dar temporalidad, en la cual tiene esa industria que inyectar tecnología. ¿Pero cómo inyectas tecnología? Dándole acceso a crédito. Por eso, te repito, el Fondo para el Arranque Productivo. Tienes que inyectar liquidez al aparato productivo para que en función de la tecnología esos sectores económicos sean competitivos. Hay un debate enorme que tenemos que hablar sobre subsidios en ese sentido, pero ya no nos da el tiempo. Pero yo te respondo. Yo no estoy de acuerdo en ningún subsidio. Pero no puedes sacar ningún subsidio, ni ningún subsidio. Pero lo que no puedes eliminarías los subsidios todos tú. De ninguna manera en este momento. No puedes quitar ningún subsidio. ¿Qué me dices? Por la situación. No estoy de acuerdo en ningún subsidio. Mantendría los subsidios todos. Pero por supuesto, no le puedes quitar ningún subsidio en este momento a ningún ciudadano ecuatoriano. Por la situación económica que estamos pasando. Primero resolvamos eso y luego conversemos qué subsidios se pueden quitar. Meicuyo dice, Meicuyo, se dirá así. ¿Es verdad que las brocoleras en Cotopaxi bombardean las nubes para evitar las lluvias? Mira, ahora en campaña política, otra vez, un candidato a la presidencia de la República quiere meter ese tema. ¿Quién es? ¿Otra vez Yacu? Por supuesto. Estás de bronca vos con Yacu a muerte, ¿no? Pero es que yo no. Pero mira, esa es la tristeza de la política ecuatoriana. Pero bombardean. Que los malos políticos nos... Pero dime, ¿cómo económicamente puede ser factible? O sea, Fabricio Correa, que es brocolero de tu zona, alguna vez sí me dijo de que sí le echaban bomba al cielo. En el pasado, pero hace muchos años, hubo una industria que sí trajeron algunos cañones, que hacían unos sonidos. ¿Cuál era la lógica de esa pendejada? La lógica era que no les granice. O sea, pero en la práctica era inviable. De hecho, entraron... Que no granice. Sí, esa era la lógica. ¿Porque te quema la plantación o qué?
Si te cae el granizo a cualquier plantación, obviamente te lo va a dañar. Pero eso pasó hace muchísimos años. Entraron la gente de la zona a romper eso y de ahí no se ha podido hacer. Tú no le echas bomba al cielo. Dime, es que es inviable. Por supuesto que no lo hago, pero dime, ¿cómo puedes tú pagar una avioneta para que esté? Es en avioneta. Yo pensé que eran cañones. Ese es el discurso. En su momento dado eran como unos cañones. Yo nunca los vi, pero decían que sonaban como cañones y que eso disipaba las nubes. Nunca lo vi. Pero la realidad es que ahora están hablando que son avionetas que bombardean las nubes. Económicamente, ¿tú crees que es factible que pagues los costos de un avión para que esté lanzando quién sabe qué, para que disuelva las nubes? Es inviable. Lamentablemente, te repito, los malos políticos ecuatorianos le meten miedo a la ciudadanía y en función de eso quieren captar votos. I am only sleeping, dice Mike Covering. ¿Qué es lo que se siente ser el sepulturero de la ID? Dice. Bueno, la ID más bien está reactivándose y volviendo a ser ese partido emblemático que lideró el Ecuador. Justicia Ecuador dice cómo los envíos de divisas al exterior pueden superar sus ingresos, según su declaración de impuesto a la renta. Y me adjunta tu declaración al impuesto a la renta en el que tu ISD, tu salida de divisas, es superior a tu impuesto a la renta en el 2019, en el 2018, justamente en el 2017. Yo lo volví público y ahí está, y todo es transparente. ¿Por qué? Porque justamente ¿Eres exportador? No por el tema de, por supuesto, por exportador, pero no es por ser exportador per se, porque obviamente viajo y yo he abierto muchos mercados donde antes no se vendía Chupando brócoli con los ecuatoriano. chinos hay que meter la tarjeta. Pagas con la tarjeta de crédito. Yo no hago transferencias al exterior de dinero. Lo que hago es pago con la tarjeta de crédito y esa es la estadística. Con los chinos esta. Eso es la estadística que está ahí. Hoteles, en 2019 pasajes. te gastaste $1,300, solo el 5%, en lo que tenías que hacer afuera. Y está bien, ¿no? Cada cual. Es pagar hoteles y pasajes, pero no es transferir dinero. Y pagaste, que es lo que importa, ¿no? Hay otros que no pagan, en todo caso. Espérense. Porque hay gente que a mí me parece muy gracioso de cómo paga tantos impuestos. Qué chucha, o sea, ¿el problema es pagar o no pagar impuestos? O sea, ¿pagas o no pagas? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón determinante para ser candidato a la presidencia y por qué al haber sido la quinta opción de un partido muy cuestionado? Mira, la realidad es que porque debemos evitar un incendio social en el Ecuador. Tenemos la oportunidad de redireccionar positivamente el país. No podemos dejar pasar ese tren de la historia ante la opción de una izquierda populista, ante la opción de una izquierda anárquica, poder tener una opción seria, que los ecuatorianos no nos conformemos con las obras del populismo, que no nos conformemos con las obras de ninguna filosofía que quiere generar en el ciudadano ecuatoriano un mendigo donde el Estado le quiere lanzar migajas, que volvamos al Ecuador un país productivo como lo puede ser y tenemos ese potencial. De hecho, eso es lo que yo he hecho. Si no consigue 2 votos, ¿se enojaría con su mamá por haber escogido a otro candidato? Dice José I.C. Mira, la realidad es que vamos a ver en las elecciones. Mira, yo ya he dado la primera vuelta al Ecuador, comencé la segunda y lo que te repito, hay una militancia que está conectándose, hay un discurso claro, no hay demagogia, aquí es una oportunidad para todos los ecuatorianos. La realidad, vamos a ver tú en los números cómo vamos a ir subiendo. La penúltima, ¿por qué copias las ideas de Isidro Romero? Dice barroco ecuatoriano recargado. Entonces, no suenas a troll, brother. O sea, ¿cuál es la...? Tienes un nombre muy natural. ¿Qué se le ha copiado de Isidro Romero? No sé, eso dice, ¿por qué copias? No se le ha copiado nada. Este es un troll de Isidro, creo. Ya aquí en Chuchaceres ya habíamos dicho eso. ¿Por qué nos haces gastar miles de dólares a los ciudadanos en gasto electoral en campaña si sabes que no tienes ninguna posibilidad? Dice Maya Güero. Porque sé que tengo posibilidades de que el escenario está abierto, es que me presento como candidato a la presidencia de la República. ¿Estás y seguro? Porque sé que nuestro país lo necesita. Ese es el fondo. No podemos dejar que nuestro país regrese a una izquierda populista, tampoco a una izquierda anárquica. Muy bien, estas han sido las preguntas de la gente que pueden revisar en Twitter para que vean que he elegido algunas de varias, de decenas. Ha sido la conversación con el candidato a la presidencia de la República, Javier Hervás, de la izquierda democrática, y serán ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, quienes tomen su decisión al final de cuentas sobre qué es lo que va a pasar en el país. ¿Lo han escuchado? Han escuchado sus posiciones, sus propuestas, sus creencias sobre el Ecuador político, sobre el Ecuador social, y después de eso ustedes sacarán ¿Me sus dejas un propias... mensaje final?
Dele usted. Ya, porque lo que he hecho es responder tus preguntas, pero realmente... Pero yo la vine ciudadanía- aprendiendo mi mensaje final, dice. No he podido transmitir un mensaje, pero sí decirle a la ciudadanía que nuestro país, nuestro Ecuador, no tolera más confrontación, no más circo político, que no nos merecemos las migajas de las obras del populismo de izquierda, que tenemos esta oportunidad de oro como ciudadanía de recuperar ese Ecuador real, un Ecuador productivo, de oportunidades y de valores, que por supuesto que tenemos una seria propuesta con nuestro programa de gobierno y que fundamentalmente no dejemos pasar esta oportunidad de oro. Que Dios bendiga al Ecuador y nos dé la sabiduría de hacer historia en estas próximas elecciones. Muchas gracias. Ustedes lo han escuchado, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Nos vemos en el próximo Castigo Divino Presidencial.